Damos gracias a nuestro Señor y en este mismo espíritu tomamos nuestros asientos. Y darle un culto a Dios es expresarnos delante de Él. Es reconocerlo a Él como quien Él realmente es. Un culto a Dios no es algo necesariamente o políticamente correcto. Eso es para las personas. Dios espera la expresión de lo más profundo de nuestro corazón para con Él. Él es un Dios vivo. Él es un Dios real. Y su palabra dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está, y todo esto, lo quiera creer o no lo quiera creer, lo quiera entender o no lo quiera entender, esto es realidad. Pero es importante que cada uno de nosotros lo podamos vivir como la realidad que es. En este tiempo el Espíritu Santo nos está guiando al recupero de las cosas, al recupero de una actitud para con Dios, al recupero del primer amor. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un área que también tiene que ver con ese recupero, y es el recupero del denuedo. ¿Qué es el denuedo sino esa actitud que tuvieron los discípulos en el primer tiempo? Esa actitud de pelear por lo que creemos, no simplemente de asentir, no simplemente de participar, sino de estar aferrados de tal manera que peleamos realmente por lo que creemos. Y eso se suele perder en el camino. A lo largo de la historia de la iglesia, quienes les gusta estudiar la historia se van a dar cuenta que esa actitud, han habido focos de avivamiento, y esos focos de avivamiento, las personas eran capaces de cualquier cosa por Dios, pero luego quisieron encasillar a Dios y lo quisieron ir llevando a su comodidad, hasta ponerlo en una repisa como un accesorio de la vida de uno para seguir con su propia vida de la manera en la que venía, y eso, como dicen los chicos, se planchó. Y por supuesto que eso no da a nadie la pasión que nuestro Cristo despierta. Nadie quiere participar de una religión aburrida. Y cuando digo una religión aburrida no tiene que ver con luces de colores, no tiene que ver con una fiesta, tiene que ver con una adoración en espíritu y verdad. Eso es lo que hace a algo verdadero. Pero cuando nosotros lo metemos en la cajita de nuestra costumbre, se termina convirtiendo en un ritual hueco y aburrido. Y eso no es responsabilidad del pastor ni de los líderes. Somos nosotros lo que hacemos de un Dios vivo un Dios muerto, un Dios aburrido. Lo hacemos de esa manera con nuestra actitud. Pero hay algo que trabaja en esto para que esto continuamente se vaya planchando. Y es mi deseo que en esta noche nos podamos dar cuenta qué es lo que hace que un culto a un Dios vivo, que una relación viva con Dios se convierta en un ritual religioso y aburrido, para que podamos tener una actitud de recupero, una actitud de batalla, una actitud de pelea por aquello que nos ha sido dado. No para ganar una victoria, porque la victoria la ganó Cristo, pero sí para que el enemigo no robe aquello que el Señor nos ha dado. Hoy vivimos en un tiempo que por muchos sociólogos y filósofos se lo conoce como el tiempo de la generación de cristal. Una filósofa española que se llama Montserrat Nevera tiene una teoría de las distintas generaciones y el nombre de las distintas generaciones. La generación presente se la conoce como la generación de cristal. ¿Cuál es la característica de la generación de cristal? Que es una generación sumamente egocéntrica, que es una generación que tiene poca capacidad de frustración.
Es una generación puramente tecnológica e informática, es una generación audiovisual, se alimenta de la tecnología, de lo que ve, de lo que escucha. No quiere mucha concentración en las cosas, no está dispuesta a trabajos prolongados, está preparada para que todo sea rápido ya y ahora, y si se demora un poquito pierdo el interés. ¿Cuál es el origen? Es una reacción a la generación anterior. La generación anterior se la conoce con el nombre de generación X, que es una generación de posguerra, en el cual el hombre estaba comprometido con su familia, con su trabajo, con sus valores, y por cuidar excesivamente a sus hijos, le evitaron de alguna manera el pagar determinados precios que ellos sí pagaron. Y pudiéndole dar un montón de beneficios, le quitaron otros a nivel espiritual, a nivel volitivo, e hicieron una generación malcriada, débil. Pero esto no es algo que se descubre ahora, esto ha pasado siempre. Yo recuerdo cuando esto mismo nosotros lo aplicamos a la iglesia. La iglesia tuvo tiempos, yo pude participar muy poquito de esos tiempos, en donde había apóstoles reales. Apóstoles que no eran apóstoles de título, sino que eran apóstoles en su compromiso para con Dios. Personas que se metían en lugares donde ni usted ni yo nos hubiéramos metido. Personas que llegaban a otras personas a donde nadie quería llegar. Personas que hacían esfuerzos por lo que realmente creían. Personas que cuando veían la lucha no se desanimaban, sino se alentaban porque sabían que estaban en el centro de la voluntad de Dios. Pero todo eso de alguna manera se fue perdiendo. La cultura afectó de alguna manera a la iglesia. Ese conjunto de valores, ese conjunto de filosofías fueron afectando. Y de alguna manera la iglesia se fue haciendo también una iglesia de cristal. Yo leía el mensaje que el apóstol Pablo le daba para alentar a la iglesia primitiva, y si fuese un mensaje que hoy tendría que hacer para alentar a la iglesia del presente, no sería el mejor mensaje, no sería el mensaje mejor visto. En Hechos 14, 20, 22, no es la palabra que vamos a compartir, esto es a manera de introducción. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, hablando del apóstol Pablo. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de comunicar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario, a través de muchas tribulaciones, que entremos así al reino de los cielos. Los discípulos estaban viviendo situaciones de persecución, situaciones de dificultad, y el apóstol Pablo vuelve nuevamente a alentar a los discípulos. ¿Y de qué manera lo alienta? Diciendo, lo que está pasando ahora es normal. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Gloria a Dios. ¿Qué pasa si eso lo hablamos hoy? Muchos no lo reciben de esta manera. Porque no creen, porque hoy se ha hecho una cultura de cristal en donde si Dios no responde a mi capricho, en donde si Dios no hace lo que yo quiero, no responde a mi demanda, hay algo que teológicamente está mal. Y no es así. Lamentablemente esto genera debilidad en la iglesia. Y es esta debilidad la que hace que para muchos la iglesia se torne aburrida, fría, religiosa, porque se perdió la actitud del denuedo, se perdió la actitud de la batalla. Fuimos llamados
a pelear la buena batalla de la fe. Fuimos llamados a que el siglo presente no aplaste el espíritu de la iglesia. Fuimos llamados a una cultura que no cambia. Es una contracultura con el mundo presente, porque la cultura del reino de los cielos no cambia. Es una cultura de principios espirituales que no cambia. La cultura presente cambia. Lo que antes a algunos les interesaba, ahora no les interesa. Hay idas y vueltas, pero la cultura de Dios no cambia nunca. Y es esa cultura con la que nos hemos comprometido. Y es esa cultura del reino la que nos mantiene vivos. Es esa cultura del reino la que llena verdaderamente nuestro espíritu, y es esa cultura del reino con la cual tenemos que pelear y recuperar. En esta noche yo quiero hablar acerca de esta recuperación, acerca de estas batallas. De hecho, el Antiguo Testamento está lleno de batallas que el pueblo de Dios peleaba con enemigos reales, lo cual no representa ni más ni menos que la batalla que hoy vos y yo peleamos a nivel espiritual. Ellos la peleaban a nivel físico, pero el Antiguo Testamento presenta como una sombra los hechos reales del Nuevo Testamento. Y esas batallas, aunque se peleaban cuerpo a cuerpo, tenían los mismos principios mediante los cuales nosotros peleamos las batallas espirituales. Y yo quiero hablar a través de un hombre que comenzó peleando la buena batalla, pero lamentablemente en sus últimos momentos este hombre cayó derrotado frente al enemigo. Algo perdió este hombre en el camino. Algo no recuperó. Dejó de pelear de la manera correcta para pelear de la forma incorrecta, y por eso este hombre perdió lo que Dios le había dado. Y realmente es mi deseo y es el desafío que quiero presentar, que aprendiendo un poquito los principios de cada una de estas batallas, podamos nosotros despertarnos a esta realidad. Y si algo hemos perdido en el camino de lo cual nos sintamos identificados, podamos realmente tomar una actitud de recupero. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 31, 8 al 13. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl ya sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Le cortaron la cabeza, le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto, que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche. Quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San. Viniendo a Jabes, lo quemaron allí, tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Esta palabra nos está presentando un cuadro en el cual el rey Saúl, de quien vamos a estar hablando a lo largo de este sermón, es derrotado por el enemigo. Es dejado en el olvido, salvo por un grupo de personas que pertenecían a un lugar que era Jabes. Estas personas toman una acción valerosa de sacar el cuerpo que estaba exhibido como un trofeo, honrar a esa persona que estaba muerta, que estaba colgando en ese lugar, llevarla hacia su pueblo, enterrarla correctamente, ayunar por esa persona 7 días. ¿Qué es lo que llevó a estos hombres a honrar a un rey caído, a alguien que había sido vencido? Y esto nos va a llevar al principio y nos va a llevar
a la primer batalla del rey Saúl. Cuando Saúl fue elegido rey, era una persona sencilla, una persona completamente humilde, uno más del pueblo, que si había alguien que no se iba a creer preparado para esa situación, era este rey. Cuando el profeta Samuel lo unge como rey, este hombre, ¿qué es lo que hace? No hace lo que muchos de hoy harían. No buscan una corona para su cabeza y un trono para sentarse, sino que continúa con sus tareas de campo, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, hay un pueblo pagano que decide invadir a este pueblo de Jabes. Este pueblo, por supuesto, era superior y los de Jabes no tenían nadie que los pudiera salvar. Y este enemigo se burlaba. Bueno, entréguense, se burlaba. Y los de Jabes, llenos de temor, decían, bueno, ¿qué condiciones de paz podemos tomar? ¿De qué manera ustedes no nos harían daño? Nos entregamos, díganos cuáles son las condiciones de paz. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué hacen esta persona? Dice, la condición de paz es que cada uno de ustedes se saque un ojo y de esa manera sean oprobio y sean todos tuertos. Se burlaba. ¿Qué hace el enemigo en la vida del hombre que pelea la buena batalla? Cuando nos cansamos nos pide condiciones de paz. Y en esas condiciones de paz, el enemigo denigra la vida de la persona. Por supuesto que mientras estamos peleando nos cansamos. Y siempre el enemigo nos va a dar un lugar de paz, un lugar de retirada. Pero la condición de ese lugar en el cual él no va a molestar, siempre va a ser denigrar a la persona. Bajarla del propósito para el cual la persona fue creada. Hacer que esa persona no pelee más. Congelarlo en un asiento, adorar a Dios de pocas ganas, esperar que algo fabuloso suceda y que decida por mí y moverme de mi asiento. Esas son las condiciones. Saúl era el rey. Y cuando Saúl escucha esto, dice la palabra de Dios que sucedieron varias cosas. Primero, que se encendió en ira. Segundo, que el Espíritu Santo vino sobre él. Y tercero, que este rey se levantó, juntó a todo Israel y peleó y liberó por los de Jabes. Los de Jabes, pasados muchos años, recuerdan lo que este hombre en las primeras batallas hizo. Cuando este hombre de Dios estaba agarrado de la mano de Dios y liberó heroicamente al pueblo, ellos no se olvidaron. Lamentablemente, este rey que murió, Saúl en sus últimos tiempos, no era el rey de la primera batalla. Todo hijo de Dios pelea la primera batalla el día que lo conoce al Señor, al poquito tiempo. Y esas batallas son las que van a marcar en nuestra vida si vamos a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios o si simplemente eso va a ser un suceso que va a pasar de largo como pasó en la vida de Saúl. David no se olvidaba de esas primeras batallas. No estoy hablando de la batalla de Goliat, estoy hablando de las batallas en las que él adoraba al Señor, cuidaba sus rebaños, venía alguna bestia que iba a estar agarrando sus rebaños y él clamaba a Dios primeramente y luego peleaba con esas bestias. Eso estaba tan grabado en su corazón que eso formó un corazón conforme a Dios, porque no solamente él adoraba, él peleaba esas batallas desde el lugar en donde Dios lo había puesto. A veces queremos pelear batallas espectaculares, pero no peleamos desde el lugar en donde Dios nos puso. Es desde allí donde tenemos que pelear. Y esas batallas, que son las primeras batallas que peleamos cuando lo conocemos al Señor, son las que van a afirmar nuestro corazón. Esas batallas afirmaban el corazón de David.
Pero también David recordaba aquellas batallas en donde el enemigo le robaba el corazón. Cuando entendemos esto, es cuando nos damos cuenta de que necesitamos un recupero de esa actitud. Necesitamos volver a pelear esas batallas como al principio. Yo recuerdo cuando recién me convertí, ya al otro día tuve las batallas. Yo no sabía lo que eran batallas espirituales, no tenía idea. Estaba lleno del Espíritu de Dios, vine a mi casa y mi padre me vio distinto. Me vio cambiado y al otro día me llevó a hablar con un cura porque pensó que me había agarrado una secta y me habían lavado la cabeza. Y yo tenía miedo porque no conocía a nadie. ¿Y qué le voy a decir al cura? Y no sabía nada, pero oraba. Dios, poné palabras en mi boca porque no sé qué le voy a decir a este hombre. Y aparecía el cura todo de negro con la sotana. Un miedo tenía yo. Me dice, ¿qué te pasó a vos, pibe? Y lo conocí, no sabía qué decirle, porque no conocía a nadie, y lo conocía a Dios. Ahora que es lógico, pensaría que estaba loco. ¿Y qué conociste de Dios? Que Jesús es el camino y que lo tengo que seguir. Y lo mira mi padre y dice, y está bien lo que está diciendo. ¿Qué quiere que le haga? Ojalá, dice, otros chicos tuvieran esa posición. Y mi padre tuvo que retirarse avergonzado conmigo. Y yo digo, sí funciona. ¡Wow! Y de ahí en adelante pude ver cómo cada paso Dios peleaba esas batallas por mí. Y mi corazón se encendía. Y no las olvido. Y cada vez que me acuerdo se enciende de nuevo mi corazón. Pero para muchos esas cosas pasan de largo. Y se olvidan. Se olvidan qué pasó cuando el Señor vino a sus vidas. Se olvidan de esas batallas. Y el enemigo te pelea otra batalla, en la que lentamente te va robando el corazón. Te lo va sacando. Y vos te vas acostumbrando hasta no pelear más. Porque es incómodo pelear. Porque ya no tengo la confianza que tenía antes. Porque no tengo el celo que tenía Saúl en ese momento. No tardó mucho más el tiempo. 1 año reinó Saúl, el segundo año de reinado, en donde Saúl ahora cambia, y esa es la segunda batalla que pelea este hombre. La primera batalla es la batalla que cada uno de nosotros peleamos por primera vez, y es la batalla en la cual nuestro corazón o se afirma o menosprecia al Señor. En esta segunda batalla, Saúl tiene que pelear contra la intimidación. Ya es un rey consolidado. Israel deja de ser una horda, un pueblo ahí desparramado, pasa a formarse de alguna manera como ejército. El hijo de Saúl va con un grupo para un lado, el otro grupo queda con Saúl, atacan el campamento de los filisteos y los filisteos, lógicamente, no se quedan sin atacar. Se levantan los filisteos y se confederan para atacar a Saúl. Saúl tenía un ejército de 3.000 personas, los filisteos tenían un ejército aproximadamente de 30.000 personas, con carros y con caballos. Y cuando Saúl ve que todo el monte está lleno de filisteos, Saúl tiene miedo. Los hombres tienen miedo y se le empiezan a ir para un lado, para el otro. Pero a esto el profeta Samuel le había dicho, en 7 días yo voy a llegar, en 7 días vamos a hacer aquí una ofrenda, un sacrificio, y ahí sí vas a pelear. Pero la presión comenzó a jugar una mala pasada en la vida de este rey. Los hombres se le iban, su temor crecía y Samuel no llegaba. Lamentablemente este hombre hizo lo que no tenía que hacer. No esperar en la palabra de Dios. ¿Qué diferencia con la primera batalla? Saúl dejó todo en manos de Dios. Si Dios me levanta como rey,
Él sabrá cuándo hacerlo. Y si Él me levantó como rey, yo no puedo tolerar la injusticia sobre este pueblo. El Espíritu Santo vino, Saúl sin siquiera saber pelear, el pueblo sin tener experiencia, arrasan contra el enemigo. Pero ¿qué pasó ahora? Saúl empezó a acostumbrarse. Saúl empezó a creérsela. Y ahora se enfrenta con un enemigo que lo hace tener miedo. Sus hombres tienen miedo y se van. Pero Samuel le dijo, es solamente una semana. Saúl no aguantó esa semana. Y pasó lo peor que puede pasar. Él, que no podía hacer una cosa como esa, da un sacrificio a Dios. ¿Y sabés qué es lo peor que pasa? Él va a ganar esa batalla. Y eso es lo peor que puede acontecer en la vida de un hombre y de la vida de una mujer. Cuando perdemos esa batalla adentro nuestro y la ganamos afuera. Porque a partir de ese momento algo se rompe adentro. Entonces no era tan así. Mira, gané. Lo importante no era ganar la batalla. Lo importante era pelear con Dios esa batalla. Lo importante es que Él ganara esa batalla adentro primero y luego afuera. ¿Cuántas veces como cristianos nos perdemos? Porque las cosas no suceden, las cosas no pasan y de repente hago algo que no tengo que hacer. Me corro del tiempo de Dios, de la voluntad de Dios, hago algo independiente a Dios y sale bien. Bueno, entonces vamos a poner un poquito de ficha acá porque viene por este lado. Pero lo que no me doy cuenta que adentro salió todo mal. Hice lo que no tenía que hacer, desobedecí y salió. Lo más importante no era el resultado. Lo más importante era permanecer en Dios, permanecer en el centro de la voluntad de aquel que me daba la victoria sobre el enemigo. Y a partir de ese momento comenzó lo peor que puede pasar. Un hombre que seguía ganando batallas, pero seguía perdiendo batallas en su corazón. Un hombre que empezó a apoyar en los resultados su corazón y empezó a retirar su corazón de Dios. Y las cosas se daban, pero ya el Señor no estaba con él. ¿Cuántas veces sucede esto? ¿Cuántas veces personas llegaron a la iglesia por una necesidad afectiva, una necesidad económica? El Señor bendijo y esas personas hoy no están. No era Dios lo que querían, era una solución a su problema. Y a veces eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que Dios nos quiere dar todo, pero nos quiere dar lo más importante, que es Él en el centro de nuestro corazón. Las cosas sin Él nos van a hacer servir a esas cosas y nos van a hacer perder lo más importante. Él ganó la batalla, pero Él empezó a perder la guerra. Él empezó a perder las batallas adentro de Él. Y esto es algo que nosotros somos los que nos damos cuenta. Afuera, che, qué bueno lo que está pasando. Pero adentro yo sé que hice lo que Dios me mandó que no tenía que estar haciendo. Pero Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Y hay una tercera batalla, que es la batalla contra Amalek, en donde el Señor le dice a Samuel, andá y decile a Saúl que tiene que borrar la memoria completa de Amalek. No tiene que perdonar absolutamente nada porque yo voy a juzgar lo que Amalek hizo a mi pueblo en el desierto. Él tenía que obedecer de manera completa. Esto era una oportunidad que tenía Saúl de volver de nuevo a la palabra, de hacer que la palabra de Dios fuera lo más importante. En la batalla anterior no la respetó, pero ahora Dios le está dando la oportunidad de poder volverlo a hacer,
de poder redimir la situación. Hay veces que nos equivocamos. Hay veces que somos intimidados como Saúl fue intimidado y nos cansamos de pelear. Y tal vez en una salida fácil nos corremos de la palabra. Pero adentro sabemos que por más que obtuvimos algo, hay algo que se perdió. David lo sabía. David pasó en situaciones años habiendo perdido temporalmente su corazón para con Dios. Pero él nunca dejó de aprovechar la oportunidad de vuelta que el Señor le dio. Lamentablemente Saúl no la aprovechó. Él tenía la oportunidad ahora de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Pero ¿qué hizo este hombre? Este hombre se guardó lo mejor para sí. ¿Ganó la batalla? ¡La ganó! Pero desobedeció de nuevo. Porque cuando yo no redimo ese principio dentro mío, voy a seguir de la misma manera. Voy a seguir buscando el resultado y haciendo a medias lo que Dios me manda hacer. Voy a hacer a medias las cosas y voy a vivir por el resultado. Si yo eso no lo cambio en algún momento de mi vida, esas van a ser las batallas que voy a perder y que van a llevar a la derrota final. Sigue moviéndose como alguien derrotado. Tiene la oportunidad de redimir, pero no lo hace. Y lo peor de todo, que esconde esto en una excusa religiosa. Cuando viene Samuel, le dice, guardamos lo mejor para Dios, para darle sacrificio a Dios. Dios no pidió eso. A veces estamos dispuestos a darle a Dios lo que nosotros queremos darle, pero no lo que Él pide. Hizo algo que no tenía nada que ver y lo quiso esconder con una excusa religiosa. Cuidado con esto. Cuidado con guardar desobediencias en nuestro corazón y taparlas con excusas religiosas. Porque esto nos va a llevar a la derrota. Dios nos da la oportunidad para sacarlo a luz. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando vemos este hombre que escondió la anatema en su tienda, vemos que quiso salir a la batalla y no pudo prevalecer, porque el pecado estaba ahí escondido. Cuando el pecado está escondido en el corazón, y digo pecado al principio de desobediencia, cuando está escondido en nuestro corazón, no podemos pelear las reales batallas. Podemos ganar algunas escaramuzas que no tienen nada que ver con pelear la buena batalla, pero la buena batalla la tenemos perdida. Dios nos da la oportunidad de redimir esa situación. Dios se la dio a este hombre, pero este hombre no la aprovechó. Este hombre disfrazó la situación con una excusa religiosa, pero había algo más grande que este hombre tenía escondido. Dice la palabra de Dios que Saúl ya se había hecho un monumento a sí mismo. Se había edificado una estatua para él. Esas batallas ya no las peleaba por Dios, las peleaba para él mismo. Era una excusa religiosa todo, pero él ya no peleaba por celo para Dios, ya peleaba para sí mismo. Muchas veces en nuestras vidas, desde esa primer batalla en donde peleábamos por celo a Dios, por amor a Él, fuimos cambiando el asunto, se fue moviendo todo para otro lado y termino peleando. Y digo que son peleas, digo que son batallas para Dios, pero es mentira. Estoy peleando por mis propios intereses, por mis propios criterios, a mi forma. Me guardo lo que yo quiero, me guardo lo mejor para mí. Y digo que es para Dios, pero es mentira, es para mí. ¿Por qué? Porque el trono de mi corazón está ocupado por mí mismo. Ya no está Él en el centro. Entonces hay una cuarta batalla y esta batalla es definitiva. Y esta va a ser la batalla en donde Saúl va a caer. Pero va a caer en el campo. Saúl ya estaba caído. A veces uno ve, ¿qué le pasó a este? Que parecía que estaba bien y de repente de buenas a primera cayó. Le pasó algo que uno ni se imagina. ¿Qué pasó? No fue una cosa de un momento, no fue una caída que pasó de la noche a la mañana, fue un proceso
de guerras que tal vez había un resultado de afuera, pero había una derrota de adentro. Y ganaba de afuera, pero era derrotado de adentro. Y el enemigo lo conoce esto. Y el enemigo sabe que a esa altura te deja ganar un par de guerras más, te deja entretenerte con un par de resultados más, porque sabe que hay una que ya es definitiva y él tiene el control sobre eso. Y cuando fue el momento, hizo caer definitivamente a Saúl y Saúl perdió. En ese momento, antes de este fin drástico, dice la palabra de Dios que Saúl, cuando vio el peligro, quiso consultar a Dios, pero obtuvo silencio. ¿Es Dios malo? No. Hacía muchos años que Saúl ya no lo escuchaba a Dios. Samuel murió, pero dice la palabra de Dios que desde el día que Samuel se alejó de Saúl, nunca más Saúl intentó acercarse a Samuel hasta su muerte. Queriendo decir esto, que nunca tuvo la actitud de arrepentirse, nunca tuvo la actitud de reconocer y volverse definitivamente a él. No es Dios el que le dio un silencio. Fue Saúl el que no escuchó a Dios durante muchos años. Y ahora hay un problema y él quiere volver a Dios como en sus primeros momentos. Y por supuesto que hay un silencio de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Consulta a una adivina. Fue Saúl mismo el que hizo echar las adivinas del reino, sabiendo que eso era abominación delante de Dios. Y ahora en medio de esa situación, él mismo busca una de esas adivinas que echó del reino para forzar de alguna manera la voluntad de Dios, cuando él ya se había apartado. Por supuesto, el final de todo esto es la derrota. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra cada batalla en nuestra vida? Que si nosotros dejamos de pelear genuinamente, vamos a perder lo más importante. Vamos a ganar cosas secundarias. El enemigo va a dejar que ganes cosas secundarias porque sabe que la batalla principal la tenés perdida. Cada batalla él fue perdiendo. Cada batalla él comenzó a ganar lo que no hacía falta y perder lo que realmente era importante. Y esto cuando lo llevamos a nosotros, querida iglesia, esto es una realidad que tristemente se ve. Gente que peleaba apasionadamente sus primeras batallas y que lentamente comenzaron a dejar de pelear. Lentamente comenzaron a pelear otras batallas que absorbían su corazón, su tiempo, su pasión, pero la batalla verdadera la dejaron de pelear. Empezaron a sacrificar cosas que eran insacrificables para pelear batallas que no valían la pena. Y cuando se quisieron dar cuenta, perdieron ese celo inicial. Perdieron aquello que realmente cada uno de nosotros tenemos que tener. Y hoy es un desafío para cada uno de nosotros. El desafío de poder recuperar esa actitud. Volviendo a la cultura, a manera de conclusión, para poder pelear genuinamente, tenemos que entender lo siguiente. La palabra de Dios me dice, el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. No solamente me dice el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 4:3. Me dice que el espíritu del anticristo está trabajando en el mundo. No quiero asustar con esto. No quiero ser místico. No es el anticristo de la profecía. Es el mismo principio o misterio de iniquidad del cual habla Pablo en 2 de Tesalonicenses. Es una esencia que trabaja en este mundo continuamente, intentando apagar la pasión, el fuego, el primer amor y la actitud de batalla que la iglesia tiene que tener. Este principio trabaja
para que cada uno de nosotros durmamos espiritualmente. Y si nosotros no tenemos una actitud de recuperar ese denuedo, esa fuerza que tuvimos en algún momento, vamos a terminar, lamentablemente, sin pelear la buena batalla, sin pelearla de la manera legítima. No es porque seamos flojos solamente. Tenemos algo en contra. Tenemos la posesión del mundo en el que vivimos en contra. Tenemos un espíritu que es contrario. ¿Por qué digo el espíritu de anticristo? Porque antes que el hombre de pecado se manifieste, hay una esencia que está trabajando para que cualquier cosa tome el lugar de Cristo en el corazón y en la iglesia. Ese es el principio que está trabajando. Iglesias que predican cualquier cosa. Iglesias que hacen de un Cristo un dador de dinero. Iglesias que hacen cualquier cosa menos lo que es predicar Cristo. Sustituyen con un mensaje cultural al Cristo verdadero. Situaciones que dejamos que entren en nuestro lugar y son anticristo. ¿Por qué? Porque ocupan el lugar de Cristo en nuestro corazón. Formas de vida que son anticristo. Es un espíritu, es una esencia que se mueve en este mundo. No es una generación de cristal, es el espíritu del anticristo que está trabajando en el mundo. Lo dice una mujer porque es atea y no conoce, pero Juan sí conocía. Y Juan está diciendo, es lo que está trabajando ahora en el mundo. Si no tenemos una actitud de recupero, si no tenemos una actitud de batalla, lamentablemente vamos a perder. Juan el Bautista probablemente vestía con ropas que eran antiguas para su época, porque el pelo de camello ya se había pasado de moda, era de la época de Elías. Y pobre Juan parecía, vestido de pelo de camello, un loco, un pasado de moda, pero su espíritu era nuevo. Y ese espíritu comenzó a despertar y a preparar el camino del pueblo para el Mesías que ya estaba. Y el Mesías, cuando habla de Juan, está diciendo, después de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los que tienen esa actitud de recupero, son los que lo arrebatan. Juan dice, ¿cómo vencer esta ola que viene? ¿Cómo vencer este espíritu que barre? Mantenernos, no olvidar lo que ya hemos escuchado acerca de Cristo. Mantener vivo el fuego de Dios en cada uno de nosotros, pero sobre todo una actitud de recupero, una actitud de denuedo, una actitud de batalla. No fuimos llamados a vivir de manera complaciente, no fuimos llamados a ser una generación de cristal, fuimos llamados a ser soldados. Jehová es Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. De Apocalipsis es el Rey glorioso que viene montado en un caballo blanco peleando con sus santos. El apóstol Pablo me habla de las armas de la fe, me habla de la buena batalla. Estamos en medio de una batalla espiritual. Cuando adorás estás en medio de una batalla. ¿Por qué te dormís? ¿Por qué pasa de que parece un témpano cuando estamos adorando? Porque estás en medio de una batalla, que si no peleas esa batalla, no se desprende esa adoración espiritual. La carne te aplasta, pensando en tus problemas, en tus dificultades, en la pizza que dejaste en tu casa para cuando volvés que se está leudando, en todo ese tipo de cosas, menos en aquel al que estamos adorando en este lugar. Y esto es algo espiritual y tenemos que despertarnos a esta realidad. Hay un misterio de iniquidad, hay un espíritu de anticristo que intenta suplir al Cristo verdadero por cualquier otra cosa que te deje ahí tirado al costado, sin pelear, sin recuperar.
Pero el Señor nos llamó a ser violentos en el sentido correcto y a arrebatar aquello que nos fue dado. Yo no me conformo con venir a tener un culto y volver a mi casa. Yo no me conformo con cumplir con una actividad. Este no es el Cristo en el que creo. Este no es el Cristo verdadero. Esto es anticristo. El Cristo verdadero es un Cristo al cual adoramos en espíritu y en verdad, al cual servimos con la seguridad de un propósito eterno, el cual llena la vida de cada uno de aquellos que se abren, el cual realmente cuando uno pelea, Él pelea las batallas como peleó las primeras batallas de Saúl. Cuando yo me despierto con un celo a la realidad espiritual, viene el Espíritu Santo sobre mi vida y obra a través mío. Pero cuando todo me empieza a dar lo mismo, cuando las únicas batallas que peleo son las propias, y ahí sí que no tengo ningún problema, pero cuando tengo que pelear para Él, y estoy cansado, y no tengo ganas, lamentablemente, eso me va a arrastrar. Yo en esta noche quiero animarte. Vos estás buscando lo mejor de Dios, y para eso hay que pelear. Para eso no hay que conformarse. Para eso no hay que vivir de una manera cómoda y esperar que desde la comodidad Dios me haga un favor. No es eso. Dios tiene preciosas, grandísimas promesas y tiene todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero debemos de levantarnos y debemos de pelear. Y si perdió alguno esa actitud de batalla, hoy es el día de poderla recuperar. Amén. Los invito a ponerse de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos.